a nuestra reunión científica con la presencia del doctor Franz Strauss. El doctor Franz Strauss estudió odontología en la Universidad Finisterra, hizo su especialidad de periodoncia en la Universidad de Valparaíso, hizo un magíster en ciencias dentales en la Universidad de Chile, es doctorado de la Universidad de Viena. Actualmente está haciendo un máster en medicina, odontología basada en evidencia y estadística en la Universidad de Oxford. Es autor de múltiples publicaciones indexadas en revistas de renombre y es además profesor en la Universidad de Zúrich y en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Franz, un gusto, tú sabes, enorme de tenerte aquí y por favor, todo el escenario es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, querida Joanita. ¿Se escucha bien? Quizá un poco fuerte, pero bueno. Bueno, primero que todo, agradecerles por que se hayan tomado el tiempo de venir a escucharme. Cuando el Nico me hizo esta invitación, dije yo, perfecto, no vengo solamente a esta charla, de hecho vengo por el matrimonio de la prima de mi señora que está ahí. Y el Nico me manda un mensaje ayer diciendo, Franz, lamentablemente no va a poder ir y me voy con mis amigos a un camping. Así que ya, mal Nico, pero bueno, nada contra él, pero un excelente tipo y ahora es mi jefe, entonces no podía decirle que no, la verdad. Bueno, lo que me gustaría hablarles hoy día, en general y como se ve en el título, es quizás algo que ustedes en su práctica diaria pueden o no pueden haber experimentado, que es esta aparente discrepancia entre lo que nosotros como clínicos o odontólogos encontramos importante y lo que nuestros pacientes a veces encuentran importante. Y por eso el título de la presentación, tratando de definir lo que es importante para los pacientes en un tópico en particular que me ha tocado trabajar bastante, que es en el aumento de tejidos blandos. Estos son mis conflictos de interés. La mayoría de las publicaciones y de lo que van a ver hoy día fue financiado en gran parte por estas instituciones y estas empresas. No obstante, quiero recalcar que no tuvieron ninguna injerencia en la manipulación o análisis de datos, como tampoco en escribir los artículos científicos, que voy a presentar a continuación. Pero primero quería mostrarles dónde actualmente vivo con mi querida esposa. Esto es Zúrich. Acá pueden ver el lago de Zúrich. Zúrich es la capital financiera de Suiza. Yo al principio pensaba que Zúrich era la capital de Suiza, pero la verdad no, es Berna, pero Zúrich es la capital financiera. Acá ustedes pueden ver el lago de Zúrich, los Alpes suizos. ¿Y dónde trabajo? Trabajo en el Centro de Medicina Dental, que está afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Zúrich, y que recientemente en el ranking QS estuvimos catalogados en el top 8. Acá estos 3 edificios son lo que abarca nuestra facultad. Este es el edificio administrativo y estos son los edificios clínicos. Pero también me dio mucho gusto que la Universidad de Chile por primera vez fue nombrada dentro de las 50 mejores universidades y actualmente fue catalogada, según el mismo ranking, en el número 29. Y eso siempre es un agrado porque se puede ver que en Chile sí se pueden hacer cosas interesantes. Este es nuestro grupo, como les mencionaba, trabajo en la universidad en el departamento de odontología reconstructiva. La abreviación es RZM, de Rekonstruktive Zahnmedizin, que es decir, odontología reconstructiva en alemán. Y básicamente es un equivalente a rehabilitación oral. Este es nuestro equipo. Acá incluyo todo el personal administrativo de nuestro departamento, asistentes, estudiantes de postítulo, como también asistentes dentales y estudiantes que van a hacer su formación como asistente dental porque la hacen dentro de la universidad. Si se preguntan dónde estoy ahí. Básicamente el objetivo principal de nuestro departamento es
llevar la excelencia en 3 pilares fundamentales: educación, investigación y, por sobre todo, el tratamiento de pacientes. Lo que hemos tratado de desarrollar en los últimos años en la Universidad de Zúrich es hacer colaboraciones internacionales. Cada pin que ustedes ven acá son las relaciones o las colaboraciones internacionales que nosotros tenemos. En estos momentos, tenemos alrededor de más de 90 proyectos de investigación andando, que van desde in vitro y preclínico, pero por sobre todo, y en los cuales tenemos una fuerte, o nos hemos hecho famoso entre comillas, es el desarrollo de Randomized Clinical Trial. Pero bueno, vamos a lo importante. Entonces, lo que me gustaría abarcar en la presentación de hoy son estos 4 conceptos. El primero es Patient Reported Outcomes, diferenciarlo de PROMS. También me gustaría mencionar el concepto de Minimum Detectable Difference, que es la diferencia mínima detectable. Diferenciarlo de la importancia mínima clínica. Finalmente vamos solamente a mencionar un nuevo concepto que quizá hayan leído últimamente, que es el PPI, o Patient and Public Involvement, y finalmente terminaremos con un par de conclusiones. Bueno, como definición, PROS es cualquier reporte por el paciente en cuanto a la salud sin intervención del profesional. Un ejemplo muy cercano, por ejemplo, mi hija Alexandra. Simplemente al ver su cara, expele felicidad. Yo no tengo que interpretarlo, es lo que ella expresa. Y eso es lo que se denomina un Patient Reported Outcome. Pero ¿qué es un Patient Reported Outcome Measures? ¿Y por qué le hago esta distinción? Porque suele suceder que mucha gente cree que son sinónimos, y la verdad no son sinónimos. Los PROMs son los instrumentos que nosotros utilizamos para capturar esas sensaciones del paciente. ¿Por qué usamos estos instrumentos? Porque esto nos permite evaluar en diferentes escalas numéricas y analizar los datos de forma más objetiva. Y el ejemplo más simple probablemente que les ha tocado ver en la literatura es el famoso OHIP-14. Cada vez que nosotros diseñamos un estudio clínico, generalmente necesitamos tener una muestra suficiente. ¿Para qué? Para que seamos capaces de detectar una diferencia o un cambio que no sea atribuido al azar. Probablemente ustedes han visto este concepto del p-value. El p-value simplemente, o en palabras simples, indica la probabilidad de que una diferencia pueda ser atribuida al azar. Vale decir, si es que tenemos un p-value menor a 0,05, las diferencias que nosotros podemos detectar son improbables o es poco probable que se deba al azar. Pero ¿cuál es el problema del p-value? Es probablemente el concepto más mal utilizado y más mal interpretado en toda la biomedicina. ¿Por qué? Porque el p-value, como les mencionaba anteriormente, no indica la magnitud del efecto. No nos permite decir si es un efecto mayor, moderado, y un p-value menor de 0,0 periódico no significa que es un efecto de mayor. Y eso es un concepto que es muy, muy importante. Cuando realizamos un estudio clínico, siempre partimos con unas buenas expectativas. En general, tratamos de llegar a este número mágico para demostrar que nuestra nueva terapia, si es que estamos comparando 2 terapias, sea menor a 0,5 para atribuirle un efecto. Pero no obstante, nos vemos enfrentados a la realidad, como lo muestra en esta ilustración, que a pesar de lo que hagamos, no podemos tener ese número mágico. Y eso es lo que realmente muchas veces pasa. Volviendo al concepto de Minimal Detectable Difference. Por lo tanto, como les mencioné anteriormente, un cambio puede ser que nosotros desarrollemos un estudio, detectemos una diferencia estadística, pero eso no necesariamente va de la mano con una diferencia clínica. Por lo tanto, una diferencia estadística no necesariamente equivale a una diferencia clínica.
Y para ilustrar esto, me gustaría presentarles un caso clínico. Me gustaría presentarles a Margarita. Ella es una paciente que se presentó en esta clínica en Zúrich hace un par de años. Una paciente muy agradable que me tocó conversar con ella para saber un poco de sus valores y preferencias. ¿A qué me refiero con valores y preferencias? Me refiero a las expectativas del paciente con respecto a su tratamiento y alternativas de tratamiento. Ella se acercó porque la verdad no estaba contenta con la prótesis fija plural que tenía en este sector y que llevaba alrededor de 15 años utilizando. Entonces quería mejorar su estética porque no se sentía cómoda. Al retirar la prótesis fija plural, al reconstruir los muñones, pudimos observar que hay un defecto o una deficiencia de tejido blando en este sector, claramente por la ausencia del diente 2.1, que llevó a esa deficiencia. Al realizar el provisorio, aún podíamos ver esa deficiencia. Por lo tanto, considerando que Margarita lo que quería era mejorar su estética, teníamos que ver la posibilidad de hacer algo, o mejorar las condiciones del tejido en esa zona. Y probablemente, como estoy rodeado de muchos periodoncistas, la primera intervención que se les viene a la cabeza probablemente es un injerto de tejido conectivo. Y es como lo primero que probablemente se les viene a la cabeza. Pero, ¿será esta la mejor alternativa para Margarita? Veamos los datos clínicos y qué nos pueden decir. Cuando uno le interesa ver la efectividad de un tratamiento, el gold standard es un ensayo clínico randomizado. Y me gustaría presentarles este primer estudio del grupo de Gary Roggeba de Holanda, en los cuales el objetivo de este estudio era determinar el efecto del uso de tejido conectivo en la estabilidad de la mucosa en implantes inmediatos. Son dos estudios, el primero un seguimiento de 1 año y recientemente publicaron el seguimiento de los 5 años. ¿Qué es lo que hicieron? Reclutaron 60 pacientes, los dividieron en 2 grupos. El grupo test recibió un implante inmediato, además de ROG, en conjunto con un injerto de tejido conectivo. Grupo control, mismo procedimiento, pero sin injerto conectivo. Lo siguieron por 1 y 5 años. Y dentro de los parámetros que evaluaron están parámetros estéticos del punto de vista clínico, como el PES en West, y la satisfacción del paciente. Veamos qué es lo que encontraron. Con respecto a los parámetros estéticos PES y West, y probablemente muchos de ustedes ya están familiarizados, pero simplemente para recordarles, el PES se enfoca en los tejidos blandos alrededor de la rehabilitación o de la corona, y el West se dedica a los parámetros estéticos de la corona propiamente tal. ¿Qué es lo que encontraron? Que entre no hacer y hacer un injerto de tejido conectivo en la zona, mostraban resultados similares o al menos no con diferencias significativas entre ambos grupos. Esto fue al año. Veamos qué pasa a los 5 años. Nuevamente, del punto de vista estético evaluado por el clínico, las diferencias son menores y al menos no fueron estadísticamente significativas. Acá tienen los casos que presentaron en los artículos. Este es el preoperatorio al año, preoperatorio al año, en donde no se colocó un injerto, pero veamos qué es lo que detectaron en el primary outcome, o el objetivo principal, el parámetro, ¿cómo se llama? Primary outcome. Exacto, perdón. Ya. Disculpe, que no estoy acostumbrado a presentar en castellano, entonces si me oxido me avisan, por favor. Entonces lo que vieron es que en el parámetro primario, vieron que, por ejemplo, en los pacientes que no tenían injerto conectivo, hubo una recesión de 0,5 milímetros. Y los pacientes que habían recibido un conectivo, hubo una ganancia de 0,1. Vale decir, hubo una mayor estabilidad en este grupo test. ¿Qué pasó a los 5 años? Algo similar. Una estabilidad del tejido conectivo y una presencia de recesión en
de 0,6 milímetros a los 5 años. Por lo tanto, si es que nos enfocamos solamente en la efectividad del tratamiento, podríamos decir que el injerto conectivo, en este caso particular, podría ser una opción atendible. Pero veamos qué es lo que reportaron los pacientes. A los mismos pacientes se les preguntó qué tan satisfechos estaban con su terapia. Se utilizó una escala numérica, del 0 a 10, donde 10 completamente insatisfecho, 10 completamente satisfecho. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿O qué es lo que observaron? Que básicamente no existían diferencias o que los pacientes reportaron una satisfacción similar. Vale decir, esto sugiere que los pacientes no eran capaces de detectar esta diferencia clínica o estadísticamente significativa que habían observado los clínicos. ¿Pero qué pasó a 5 años? Efectivamente, acá se separan un poco las diferencias, pero hay que mencionar que tuvieron un par de dropouts, o sea, pacientes que se retiraron del estudio, y eso probablemente explicaría las diferencias que aumentaron a los 5 años. No obstante, esto sin diferencia significativa. Por lo tanto, entre no hacer nada y hacer un injerto conectivo del punto de vista del paciente, aparentemente no tenemos un ganador. Por lo tanto, la conclusión de este estudio fue que efectivamente los injertos de tejido conectivo pueden llevar a una mejor estabilidad del margen gingival, pero sin diferencia en cuanto a la satisfacción del paciente. Pero ¿cuáles son las limitaciones de este estudio? Ciertamente es solamente un estudio, la validez externa de estos findings es limitada porque es solamente un estudio hecho en Holanda y ellos nunca consideraron, o en este estudio no estaba considerado, el uso de alternativas. Hoy en día, con toda la modernización de la industria de los biomateriales, existen alternativas que pudiéramos ocupar en vez de un injerto de tejido conectivo. Entonces decidimos hacer un estudio. Este estudio, que es un estudio multicéntrico, que abarcamos 9 diferentes centros, decidimos comparar la efectividad del tejido conectivo con un sustituto de volumen o una matriz volumétrica. Debo mencionar que en este caso hicimos un estudio de no inferioridad y eso tiene ciertas particularidades. ¿Por qué? Normalmente cuando uno hace un estudio de superioridad, uno quiere demostrar que un producto es mejor que otro o una terapia es más efectiva que otro. En general, los estudios de no inferioridad, uno no trata de demostrar que algo es mejor que otro. Uno lo que trata de demostrar es que lo nuevo no sea suficiente, o sea, no sea peor, pero que tengan otros beneficios. El ejemplo más clásico son los anticoagulantes. Existen anticoagulantes clásicos que funcionan espectacular, como la warfarina, pero sabemos que tienen interacción con otras drogas, que no se puede consumir alcohol. Entonces, son modelos o son diseños de estudio en los que uno trata de buscar un beneficio adicional. En este caso, ¿por qué lo hicimos no inferior? Porque efectivamente el beneficio de usar un sustituto o una matriz es que eliminamos una zona. O sea, disminuimos la morbilidad porque obviamente no tenemos que ir al paladar a tomar un injerto conectivo. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar si esta nueva matriz, llevaba a resultados no inferiores en cuanto al grosor de tejido en la zona crestal en implantes, comparado con un injerto conectivo. Les muestro este caso porque es probablemente de lo que ustedes ven en su quehacer. Paciente clásico, implantación anterior, realizan una ORG, esperan 3 meses para conectar el implante y se encuentran con esa deficiencia de tejido blando. Y que no fuimos capaces, a pesar de haber hecho una ORG, no pudimos ser capaces de devolver todo ese contorno.
Y así diseñamos nuestro estudio. Pacientes recibieron un implante del sector anterior, pero tenían una eficiencia de tejido blando. ¿Qué es lo que hicimos? Los randomizamos en 2 grupos. Un paciente test recibió esta membrana o sustituto o matriz volumétrica, y grupo control utilizamos un injerto de tejido conectivo. El procedimiento muy similar, solamente cambiaba el producto. ¿Y qué es lo que hicimos? Esto es al momento de cuando le entregamos la restauración definitiva y lo seguimos por 1 año. ¿Qué es lo que detectamos? Acá les muestro una cirugía de un ejemplo de al utilizar esta membrana. El colgajo es súper simple, a espesor parcial. Hay que generar mucho espacio porque lo más importante de este sustituto es que tenemos que tratar dentro de lo posible generar una cierre de primera intención. Y obviamente tenemos que hacer incisiones para que nos dé el colgajo y no tener tensión. Porque una de las problemáticas para los que han tenido experiencia con esta membrana, generalmente genera mucha tensión porque uno normalmente toma un injerto muy grande, trata de cerrar como pueda, por lo tanto, cuando se usa este tipo de sustituto de tejidos blandos, lo que hay que tratar en general es generar harto espacio para que el colgajo esté lo menos tenso posible. ¿Qué es lo que encontramos? En la zona crestal pudimos observar a los 4 meses que con este sustituto teníamos una ganancia de 0,3 milímetros. Pero con un injerto conectivo teníamos una ganancia de 0,8 milímetros. Pero ¿qué pasa cuando lo mismo en la zona bucal? Que ciertamente es la zona estética más importante. Y ustedes me podrán decir, ¿pero por qué no tomaron ese como su outcome primario? Fue una discusión grande que tuvimos durante el diseño, pero nuestro estudio anterior se había basado en aumentar el grosor crestal. Y esa era la justificación para el cálculo muestral de este siguiente estudio. Por eso fue que tomamos el crestal. Pero es interesante ver que al momento en la zona bucal pudimos ver diferencia que de 0,9 y 1,2, que es una diferencia leve, pero como les mencionaba, acá lo que hicimos es un estudio de no inferioridad. Vale decir, no queríamos demostrar que uno era mejor que otro, simplemente queríamos demostrar que uno no fuera peor que otro. Tiene unas complejidades en el momento del análisis porque obviamente requiere criterio, porque ustedes me podrían decir, ya, ¿qué es peor? ¿0,1 milímetro? ¿0,2 milímetros? ¿1 milímetro? En este caso fuimos súper estrictos y utilizamos 0,5 milímetros. Pero para determinar no inferioridad es algo un poco más complejo, pero el intervalo de confianza tiene que estar por sobre los 0,5. Entonces, por la variabilidad, y eso es la gran causa de por qué no pudimos encontrar diferencias. Y usted me dice, ¿por qué variabilidad? Porque al ser un estudio multicéntrico y muchos de los colegas que utilizaron esta membrana la utilizaron por primera vez. Pero en cuanto a un parámetro estético, pudimos observar que se comportaron de manera similar. Vamos al punto de vista del paciente en cuanto a dolor. A los pacientes se les entregó un cuestionario que fueron llenando desde el día 1 hasta el día 30. 0 indicando no dolor, 100 el peor dolor de la vida. ¿Qué es lo que pudimos observar? En el eje X tenemos los días en los cuales los pacientes rellenaron este cuestionario. Y en el eje Y tenemos el grado de dolor. Y por lo que pueden ver acá, claramente, el injerto de tejido conectivo generó significativamente mayor dolor en prácticamente todos los tiempos. ¿Se fijan? A los 4 no detectamos, ahí no había diferencia significativa, y a los 30, pero en el resto siempre había una diferencia significativa. Lo que indica
que los pacientes que recibieron tejido conectivo reportaron mayor dolor que los pacientes utilizando sustituto. Por lo tanto, la conclusión de este estudio fue que nos fuimos capaces de demostrar que este sustituto era no inferior a tejido conectivo. Pero por el otro lado, pudimos demostrar que el uso de estos sustitutos sí puede disminuir el dolor de los pacientes o la morbilidad y llevar a resultados clínicos estéticos similares. Pero ¿cuál es la limitación de un estudio multicéntrico? Ciertamente porque es solamente un estudio y obviamente la validez externa nuevamente es limitada. Para contrarrestar esto, tenemos que ir a un paso siguiente, y el paso siguiente sería una revisión sistemática de estudios clínicos randomizados. Y me gustaría mencionar este estudio, esta revisión sistemática del grupo español de José Nart, de la Universidad de Cataluña, en Barcelona, donde ellos trataron de responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la eficacia del uso de tejido conectivo comparado con sustitutos de tejido blando en cuanto a la ganancia del grosor? Pudieron incluir 7 estudios clínicos randomizados, uno controlado, con un seguimiento de 3 a 36 meses, lo que equivalía a juntar datos de 132 pacientes que recibieron un tejido conectivo. Y pudieron juntar datos de 144 pacientes que recibieron un sustituto de tejido blando. Y como pueden observar, lo que pudieron detectar es que había una diferencia de 0,5 milímetros entre ambos intervenciones, lo que en cierta manera fue gratificante para nosotros porque es muy cercana a las diferencias que nosotros detectamos en nuestro estudio multicéntrico. Por lo tanto, la conclusión de este estudio, y si nos fijamos solamente en el tema de ganancia de grosor, efectivamente el conectivo es el gold standard y es el más eficaz en comparación a un sustituto. Por lo tanto, nuevamente el caso Margarita. Si nosotros nos fijamos solamente en la efectividad, en lo que podemos ganar, tenemos nuevamente un claro ganador, que es el tejido conectivo. Pero durante la primera consulta, Margarita expresó su ansiedad frente a un proceso quirúrgico o a una cirugía invasiva. Y recuerdo muy bien que cuando mencionamos que la mejor terapia para ganar en cuanto a efectividad había que sacar un tejido de su paladar, prácticamente saltó o la verdad nos miró con unos ojos que casi perdíamos a la paciente, por decirlo así. Por lo tanto, y para los que han hecho injerto de tejido conectivo, sabemos que el injerto de tejido conectivo, extraer del paladar, aumenta sí o sí la morbilidad. No siempre se tiene complicaciones, pero cuando se las tiene, créame que duele y el paciente es muy, muy incómodo. Y obviamente tenemos un máximo de lo que podemos tomar. No existe no es no limitado, no es ilimitado, perdón. Y acá me gustaría volver con uno de los principios básicos de la medicina basada en la evidencia, en el cual señala que la evidencia no es suficiente para tomar una decisión clínica. Y la decisión clínica siempre tiene que estar dentro del marco de los valores y preferencias del paciente. Y como recordatorio, me gustaría mencionar los 3 principios de la medicina basada en la evidencia. Este es el tercero, y según David Sackett, que es el padre de la medicina basada en la evidencia, el más importante. El segundo es que tenemos distintos niveles de evidencia. Vale decir, hay evidencia que tiene mayor nivel que otro. Y tercero, que las mejores decisiones clínicas se toman cuando se analiza la totalidad de evidencia disponible. Y ese es en verdad el raciocinio de por qué hacemos revisiones sistemáticas. Yo creo que ya se han
se han dado cuenta con toda la literatura científica que el uso de prompts se ha vuelto un trending topic. Y básicamente, probablemente muchos de ustedes lo han visto en la consulta, que cada vez el paciente está tomando más relevancia al momento de la toma de decisiones. Y no lo digo yo, es una tendencia que viene de hace un par de años, especialmente en odontología. En medicina partió hace mucho más años, en odontología partió más tarde. ¿Por qué en medicina partió antes? Especialmente en los estudios oncológicos. Porque habían muchas drogas que se estaban desarrollando donde efectivamente estas drogas eran capaces de alargar la vida del paciente, pero ¿a qué costo? A una peor calidad de vida. Por lo tanto, de ahí es donde partieron más que nada los prompts. Por lo tanto, si nos enfocamos en el punto de vista del paciente, ¿cuál es la percepción de dolor cuando utilizamos tejido conectivo versus un sustituto? El grupo de español del Dr. Nart lo que hizo fue efectivamente enfocarse en efectividad, pero no tomó en cuenta los parámetros o la opinión del paciente. Entonces, para contestar esta pregunta, ¿qué es lo que hicimos? Hacer un estudio. Y lo que hicimos fue este estudio que salió publicado el año 2022, ¿sí? En el cual tratamos de responder, queríamos comparar los prompts de pacientes que habían sometido a un aumento de tejido blando alrededor de un implante, recibiendo un tejido conectivo o un sustituto de tejido blando. Dentro de los prompts que medimos estaba dolor, satisfacción, largo de la cirugía, entre otros. ¿Qué es lo que pudimos hacer? Pudimos incluir 9 estudios clínicos randomizados con un follow-up de al menos una semana hasta 12 meses. Pudimos contar datos de 212 pacientes que recibieron un tejido conectivo en la zona de implante y pudimos juntar datos de 183 pacientes que recibieron un sustituto de tejido blando. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Utilizando una escala visual analógica, donde 0 reportaba 0 dolor y 100 el peor dolor tolerable, pudimos observar en este forest plot que todos los estudios tendían a ubicarse al lado derecho. Esto quiere decir favoreciendo el uso de injertos o sustitutos de tejido blando. Cada cuadrado acá representa un estudio y este diamante indica la diferencia entre las dos terapias. Y como pueden ver, este diamante se ubica al lado derecho, indicando que los pacientes que recibieron un injerto de tejido blando reportaron en promedio menos dolor que los pacientes que recibieron un tejido de injerto conectivo. Y esto fue estadísticamente significativo. En cuanto al aumento de encía queratinizada, también pudimos analizar los datos y utilizando una escala numérica de 0 a 10, nuevamente pudimos observar que los estudios tendían a ubicarse al costado derecho de este forest plot, indicando que los pacientes que recibían un sustituto de tejido blando tendían a presentar menos dolor. Y esto fue significativo. En cuanto a la satisfacción del paciente, utilizando dos tipos de escalas, parámetros estéticos y calidad de vida, no pudimos encontrar diferencias, como tampoco pudimos detectar tendencias. Por lo tanto, lo que concluimos en esta revisión sistemática fue que, comparado con injerto de tejido conectivo, el uso de sustitutos para tejido blando puede disminuir el dolor, pero al mismo tiempo puede llevar a niveles similares de satisfacción del paciente comparado al uso de tejido conectivo. Por lo tanto, si nos enfocamos en el paciente, si nos enfocamos en lo que nos mencionó Margarita en su primera consulta, donde ella lo que trataba de buscar es mejorar su condición estética, pero
al mismo tiempo disminuir la invasividad del proceso o del procedimiento porque no quería algo quirúrgico, suena razonable que en este caso en particular el sustituto de tejido blando puede ser la mejor opción para Margarita. Pero, ¿cómo tomamos la decisión? Y esto probablemente es lo más difícil, porque créanme, no les estoy incentivando que todos ocupen sustituto de tejido blando para disminuir la movilidad. Para nada. Simplemente quiero darle un poco de herramientas para la toma de decisiones. Y como nosotros creemos cómo debiéramos tomar la decisión al momento de elegir la terapia, lo que creemos como departamento en Zurich, es que lo que ustedes se deberían preguntar al momento de elegir es cuánto ustedes y sus pacientes están dispuestos a perder en efectividad por la reducción de morbilidad. Vale decir, si tenemos una paciente ansiosa que no quiere absolutamente nada de extracción de un injerto conectivo del paladar, que tiene un umbral de dolor muy bajo, claramente esa paciente podría ser candidata para un injerto de tejido blando, o sea, de sustituto de tejido blando. No obstante, si ustedes lo que necesitan es efectividad, porque a ustedes les importa mucho, quieren ganar lo máximo en grosor, claramente sigue siendo el injerto de tejido conectivo el gold standard para ganar. Pero recuerden, y ahí entramos a la otra pregunta, 0,5 milímetros es importante, es relevante, y es una gran discusión. Por lo tanto, en este caso, efectivamente lo que se hizo fue utilizar un sustituto de injerto de tejido blando para mejorar la condición en la zona de la prótesis fija plural. Y esta es Margarita al momento de recibir su prótesis fija plural, un trabajo excelente del técnico dental Daniel Palí. Pero vuelvo al forest plot. ¿Cómo interpretamos esto? Yo lo que les mencioné es que esto era estadísticamente significativo. Pero ¿cuánto es esto? ¿Es un efecto moderado, grande, pequeño? La verdad, con esto no lo puedo saber. Es algo simplemente de perspectiva. Como les mencioné anteriormente, lo que para mí 0,5 puede ser muy importante, para ti o para otro colega puede ser irrelevante lo que puedes ganar. Y en este sentido, la medicina siempre ha ido más adelante de la odontología. Y para abarcar este gap o tratar de mejorar la comunicación entre los colegas, en medicina existe un concepto que se llama Minimal Clinical Important Difference. ¿Y qué es el Minimal Clinical Important Difference? Es el pequeño cambio, positivo o negativo, que el clínico o el paciente considera como importante. ¿Y por qué este concepto es tan importante? Que lamentablemente no utilizamos en odontología. Hay 1 o 2 estudios en el ámbito de la prótesis total o de la prótesis removible que sí han investigado esto, pero en el ámbito de la implantología, absolutamente nada. ¿Y por qué creo que es un concepto que debiéramos empezar a aplicar? Porque podríamos finalmente entender cuándo un cambio es significativo o clínicamente relevante en comparación a uno estadísticamente diferente. Por ejemplo, la pregunta, y a los que leen papers continuamente, probablemente siempre ven existieron diferencias significativas 0,3, 0,4 milímetros, 0,7 milímetros, pero ¿es clínicamente relevante? Y entramos a que cada uno hace su propia interpretación. Si tuviéramos este concepto aplicado a diferentes procedimientos, sería mucho más fácil la comunicación con colegas y con pacientes. Como mencioné anteriormente, la comunicación sería mucho mejor, porque ya yo no tendría que estar explicando
ya mira, estos son 0,4, 0,3 milímetros, o paciente, se acerca al paciente, ya doctor, usted me dice que con esta membrana voy a tener menos dolor. Sí, significativamente menos dolor. ¿Qué es significativamente menos dolor? 30%, 50%, significativamente. Simplemente que el p-value es menor de 0,5, entonces eso no lo va a entender nadie. Y tampoco lo entienden los colegas. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a un paciente que lo entienda? Por lo tanto, creo que es un concepto genial y que se aplica en medicina. O sea, por ejemplo, ustedes si quieren enviar un artículo a JAMA, New England Medicine o BMJ, donde están comparando dos terapias, ustedes al momento de hacer el cálculo muestral tienen que justificar cómo definieron la diferencia clínica importante. A ellos no les interesa que tú hagas el cálculo muestral para detectar una diferencia. A ellos les interesa que esta diferencia sea al menos notada por el paciente o al menos por el clínico. Y como les mencionaba, 2 puntos anteriores, quizá tendríamos que empezar a cambiar la forma que calculamos nuestras muestras en el ámbito de ontología. Porque al saber cuánto es lo que el paciente necesita o es clínicamente relevante, basado en esa diferencia, nosotros calcularíamos los pacientes necesarios para nuestro estudio. Y no entraríamos siempre en el ámbito de la interpretación, de que esto para mí es importante, esto para mí es irrelevante. Por eso creo que es un concepto que debiéramos estudiar y que deberíamos trabajar. Y la pregunta es, ¿se puede calcular esto en implantología o en periodoncia? Sí, sí se puede. Y estamos trabajando en ello. Espero que para la próxima charla pueda mostrarle un poco más datos sobre este concepto en implantología y en periodoncia. Y antes de terminar, me gustaría mencionarles este concepto que es muy nuevo, quizás lo pueden o pueden que no lo hayan visto en la literatura, que es el Patient and Public Involvement, o PPI. Es un concepto que se desarrolló en Inglaterra y que ahora estamos ya aplicando en Suiza. ¿De qué se trata esto? Se trata de hacer investigación, no necesariamente al reclutar pacientes, sino que hacer investigación en conjunto con la sociedad civil y con pacientes anteriores, pacientes que tienen la experiencia de haber recibido un implante, por ejemplo. Y el lema de esto es nada sobre nosotros sin nosotros, que tiene mucho sentido. Muchas de las investigaciones que hacemos en Europa, y bueno, acá ejemplos, Fondesit, se basa en dineros públicos. Y una de las razones de por qué se realiza esto, y esto pasa recientemente, a partir de este año, y hace 4 años en Inglaterra, uno no puede postular a fondos públicos si es que no tiene un ítem que es Patient Public Involvement. ¿Y por qué se necesita eso? Para asegurarse que la investigación tenga relevancia para los pacientes. Nosotros hacemos mucha investigación, pero hay veces de muchas cosas que medimos, al paciente le es irrelevante, es totalmente irrelevante. Entonces, con este concepto, la idea es involucrar a la sociedad civil en el desarrollo, no en el analizar los datos ni nada, pero simplemente tener la perspectiva de la sociedad civil para hacer una investigación que tenga más sentido. Y básicamente hay que recordar que muchos de estos fondos son de impuestos, o sea, la sociedad está pagando impuestos para que nosotros hagamos investigación, que muchas veces les da lo mismo. Y en este sentido, no existe ningún estudio clínico en la literatura que haya utilizado este concepto en el ámbito de implantología y periodoncia, hasta el momento. Y acá me gustaría mostrarle un resumen de este concepto, dura 45 segundos. Sarah has a chronic condition. She lives with this condition day in and day out, so she knows what's good for her and what
what's not. Sarah's experience with this condition is valuable for research. Her insights can help researchers develop new therapies or improve existing ones. That's why Sarah has become actively involved in research by sharing her experiences. For her, it's important that patients' needs remain a focus of research and are integrated into processes. This active participation is called Patient and Public Involvement, or PPI. How exactly is Sarah involved in research? She works with the research team as an equal partner, so she isn't participating in a clinical trial in which, for example, a drug is being tested for treatment. With PPI, Sarah is part of the study team. She can be involved in planning, implementing, and evaluating the study. In other words, in the entire process. Who can be involved in PPI? In addition to patients like Sarah, it can be family members or representatives from a patient organization or any member of the general public. What can this active involvement look like? People like Sarah can actively participate at different levels by preparing information materials for study participants, by being an advisory member of a decision-making committee, or by summarizing study results in lay language. There are many options. For Sarah, one thing is clear. She wants to remain actively involved and do her part to advance research that adds value and is relevant for those affected. Como mencionaba el video, ¿cuáles son las posibilidades del PPI? Son prácticamente innumerables. Tengo la suerte de que hace poco pudimos formar el primer PPI Group en Suiza, del cual estoy a cargo, y es de los pocos que existen a nivel mundial, específicamente enfocado a la rehabilitación oral, implantología y periodoncia. Y la verdad, me sorprendió mucho cuando escuché este concepto porque me hizo totalmente sentido. O sea, en particular, la mayoría, puedo decir a título personal, que la mayoría de mis colegas, muchos no leen papers. Entonces a veces sentimos que mucho de la investigación que nosotros hacemos, nadie sabe. Nosotros tenemos la Universidad de Zúrich, es la única universidad en la ciudad de Zúrich. Por lo tanto saben que existe una calidad, tenemos cierta calidad, un sello. Pero la verdad, todos nuestros pacientes, la mayoría no tienen la menor idea de lo que hacemos. Obviamente los pacientes que reclutamos les explicamos lo que hacemos, pero muchas veces no saben qué termina el estudio, no saben si los resultados fueron positivos o no, y muchas veces no tienen las competencias de lenguaje para entender. Por lo tanto, un área que estamos explotando bastante en Zurich es la diseminación de datos. Por ejemplo, tenemos una participante que es muy buena para las redes sociales. Entonces lo que hacemos es que tomamos estudios, tenemos en nuestro PPI Group tenemos una Frau Reza que escribía discurso para políticos suizos. Entonces lo que hacemos con ella, básicamente ella revisa los artículos, se lo explicamos de forma más simple y ella lo escribe en un lenguaje que sea más entendible a la gente. Y con nuestra otra miembro de PPI los utiliza para mostrar en social media. O sea, hoy en día el acceso que puede tener cualquier persona a eso con las redes sociales es impresionante. Antes con revistas obviamente es difícil, pero si es que nosotros hacemos un abstract, un resumen de lo que hacemos, claramente es importante que los pacientes entiendan lo que realmente hacemos. Si ni nuestros colegas entienden muchas veces lo que hacemos, ¿qué le podemos pedir a los pacientes? Entonces por eso este concepto me gustaría mencionárselo, porque creo que es un concepto que tiene mucho potencial. Así que, profe Gamonal, no se olvide. Por lo tanto, y llego a las conclusiones para no aburrirlos más. Existe una discrepancia entre los parámetros, o una aparente discrepancia entre lo que nosotros como dentistas encontramos importante y los Patient Reported Outcomes, o lo que considera los pacientes importantes. Las diferencias significativas o estadísticamente significativas no necesariamente equivalen
a una diferencia clínicamente relevante. Y el último concepto que, por favor, creo que es muy importante: la evidencia no es suficiente para la toma de decisiones, ya que siempre tiene que estar en el contexto de los valores y preferencias de los pacientes. Con eso me gustaría despedirme de usted. Muchas gracias por su tiempo, pero me gustaría mencionar a ciertas personas porque creo que este camino ha sido largo ya de investigación. Por supuesto, quiero mencionar a mi querido profe Gamonal, que obviamente me dio las primeras herramientas para entrar al mundo de la investigación. También a mi querido amigo Patricio Neira, que sin lugar a dudas fue el que me dio las competencias quirúrgicas, sin lugar a dudas uno de los mejores periodoncistas que he conocido desde el punto de vista quirúrgico, y especialmente en mi Hospital San Camilo. También me gustaría mencionar a mi mentor en la Universidad de Medicina de Viena, el profesor Reinhard Gruber, que probablemente me enseñó la regla más importante en la investigación, que es Happy Wife, Happy Life. Y él me mencionó, me dijo: Franz, tú puedes tener éxito, pero la verdad, la familia es siempre lo más importante. Y él fue el que pudo convencer a mi señora que nos quedáramos viviendo en Europa. Es genial, tipo genial. Por supuesto, mis dos grandes mentores, jefes, profesor Daniel Thoma, profesor Ronnie Jung, porque finalmente ellos fueron los que creyeron en mí, los que me dieron la oportunidad de quedarme en Zúrich y ser el único extranjero en un departamento lleno de suizos. También quiero mencionar a Limi. Limi es profesora de la Universidad de Oxford y probablemente es la docente más inspiradora que me ha tocado trabajar y escuchar en toda mi vida académica. Ella es profesora titular de la Universidad de Oxford y su mentor fue Doug Altman. Doug Altman, para los que no conocen, es el padre de la bioestadística moderna, y ella en sus clases, y es aparte tutora de mi tesis, es probablemente la mejor docente que he conocido en mi vida. Impresionante. Y finalmente, una mención especial a mis grandes amigos coreanos de la Universidad Yonsei, con los cuales he forjado una amistad, muchos estudios, y a los cuales considero más que colegas y mentores, amigos. Por su tiempo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Franz, por la exposición del día de hoy. Quiero abrir los micrófonos si es que hay preguntas de la audiencia. Van. Hola, Franz. Oye, muchas gracias por tu exposición. Estuvo muy buena, muy clarificadora para todo. Y en función a lo último que mencionas, en cómo el paciente se involucra en los procesos de investigación. Bueno, uno lo ve acá en Chile, lo que uno siempre entrega es siempre lo mejor para el paciente. Desde la morbilidad, desde cómo el paciente se siente, pero hay un factor que también es relevante, que es el factor económico. Entonces, dentro de todas estas variables que tú has explicado, que apuntan a la morbilidad, al bienestar del paciente, mi pregunta es, ¿ustedes han podido ver en cierta medida los factores económicos? Porque evidentemente un sustituto colágeno, dentro de todas las variables que tú explicaste, para el paciente puede ser mejor, no mejor que el colectivo, pero tiene una menor morbilidad, etc. ¿Eso cómo lo podemos llevar quizás como a la práctica clínica, evaluando estos factores económicos que por lo menos acá en Chile son súper relevantes? No sé cómo será en Suiza, pero ¿cuál es tu visión con respecto a esa variable, considerando que el paciente se apunta que esté en un lugar relevante dentro de los procesos de investigación? Muchas gracias por la pregunta. ¿Se escucha, cierto? Muchas gracias por la pregunta, una excelente pregunta. Y es un tema efectivamente, no diría controversial, pero nos hemos enfrentado con eso, porque efectivamente, por ejemplo, el ejemplo típico, paciente de servicio público acá en Chile. Efectivamente, si pienso en la morbilidad y pienso en la capacidad económica de ese paciente, claramente en ese sentido hay que adaptarse a la realidad. En el hospital probablemente haríamos un tejido conectivo.
porque el paciente no tiene la capacidad de poder pagar ese material. En cambio, en la consulta privada, lo que vemos es que efectivamente tú cobras por realizar un injerto de tejido conectivo, que además alarga tu procedimiento. Además, eso significa que tú debieras, y eso va a depender de cada clínico, debiera cobrar por ese procedimiento de toma de tejido conectivo. Entonces, no es fácil la respuesta, pero si en un mundo ideal, si tú estás en tu consulta y utilizas un sustituto, entre comillas, debiera ser más rápido. Como eres más rápido, cobras menos, porque al final lo que normalmente se hace en general es lo que cobras tú o con el paciente es tu hora de trabajo. El tener menos horas de sillón obviamente te ayuda. El tener menos complicaciones postquirúrgicas, eso te ahorra tiempo de sillón. Y cuando utilizas un sustituto, efectivamente tú no puedes cobrar un injerto del paladar. Y en cierta manera se compensa, pero en el ámbito público, y el ejemplo más simple, en el Hospital San Camilo, claramente para los pacientes que necesitaban injerto de tejido blando, obviamente la primera opción era un injerto de tejido conectivo, porque no teníamos las condiciones, los pacientes no tienen las condiciones para acceder a un sustituto de tejido blando. Lamentablemente es así, hay que adecuarse a las realidades de cada país y efectivamente en ese sentido Suiza tiene la suerte, o no sé si suerte, donde en general los pacientes pueden acceder a diferentes tipos de terapias porque el ingreso es mejor, entonces tienen una paleta de variedades, pero claramente esto se tiene que adaptar. Básicamente, si estás trabajando en un hospital público en Chile, como lo hemos hecho varios acá, claramente es muy difícil aplicar todos estos conceptos. Pero lo que más importante y que quiero que lo tome de recordatorio es tomar la opinión del paciente. Pero no es una respuesta fácil, lamentablemente es muy complejo, porque obviamente la odontología lamentablemente va supeditado del ingreso. ¿Más preguntas? Muchas gracias por su lectura. Mi pregunta va dirigida hacia la relación en las escalas del dolor, comparar el injerto de conectivo con el sustituto, porque están cotejando varios papers distintos, con casos distintos, donde cómo logran tener una generalización, por decirlo así, de los pacientes cuando tienen tratamientos medicamentosos distintos, técnicas distintas y clínicos distintos. Excelente pregunta. Y eso es claramente una de las limitaciones de las revisiones sistemáticas o de los metaanálisis. En general, en nuestro metaanálisis o en nuestra revisión sistemática tratamos de comparar técnicas muy similares, pero yo no lo vería como una limitación el tener pacientes muy diferentes. De hecho, yo lo veo como una ventaja, porque una de las ventajas de la revisión sistemática y una desventaja de un ensayo clínico randomizado es que la probabilidad de que tu paciente esté incluido dentro de los pacientes que nosotros incluimos en nuestros ensayos clínicos randomizados es poco probable. Porque como tú bien sabes, somos súper estrictos con los criterios de inclusión y exclusión en un estudio clínico randomizado. La ventaja de una revisión sistemática es que tú tienes muchos tipos. Sí, hay una desventaja porque hay mucha variabilidad, pero es más probable que el paciente que tú ves en tu consulta mañana esté incluido en una revisión sistemática, pero menos probable que esté en uno de los estudios que nosotros hacemos. Por lo tanto, no es todo blanco y negro. Entonces, y la revisión sistemática es simplemente una metodología, pero al menos te indica una tendencia. Pero, insisto, es una excelente pregunta, pero yo lo vería más como un beneficio, porque una de las ventajas que tiene de la revisión sistemática es que tú incluyes muchos tipos de pacientes. O sea, si es que tú empiezas a buscar paciente de 80 años, que quiere
un aumento de tejido blando. Te puedo asegurar que difícilmente vas a encontrar un estudio clínico randomizado donde hayan incluido solamente pacientes sobre 75 años. Te puedo asegurar que es prácticamente imposible. ¿Qué es lo que haces? En una revisión sistemática incluyes muchos estudios y es probable que al menos 1, 2, 5, 10 o 20 pacientes sea un paciente que tiene 80 o 75 años. Muchas gracias. Joanita. ¿Cómo sistematizas las preguntas en relación a las prioridades del paciente? ¿Hay alguna manera de cómo preguntas lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que es importante para ese paciente o no? ¿Hay alguna herramienta para aquello? Es una excelente pregunta. Yo creo que la limitación más grande que tenemos hoy en día en odontología es la validación de los diferentes cuestionarios. Como les mencioné anteriormente, OHIP es el cuestionario más utilizado, pero cuando tratamos pacientes por un implante unitario, es muy poco probable, y eso lo sabemos de experiencia, que notemos diferencia. Por ejemplo, pacientes edéntulos o sobre dentadura, sí vamos a notar cambio en un cuestionario que está validado en todos los idiomas, pero para procedimientos más pequeños es muy difícil. Los datos que le presenté a usted son más que nada en dolor, porque eso está validado. Pero hay muchas preguntas que efectivamente no están validadas. El problema de eso es que requiere un trabajo de campo, requiere una adaptación cultural, requiere trabajar con un grupo de psicólogos. Pero el problema está que si, por ejemplo, nosotros adaptamos y hacemos todo el trabajo de adaptación cultural, después no vamos a poder comparar con los otros países. Pero entiendo entonces que estás tomando solo datos que son medibles, no hay percepción del paciente. ¿O eso se pregunta así como le gustó? En general lo que tratamos de hacer es que el clínico tratante habla con el paciente, pero la persona que se encarga de rellenar el cuestionario, lo que hacemos es que siempre o no es la misma persona o lo hace el mismo paciente. Porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta, y yo creo que a usted les debe pasar, que llega, mira cómo se ve, mire, se ve súper bien, y el paciente, sí, tiene toda la razón, doctor, se ve súper bien. Pero eso al final del día falsea los datos. Entonces lo que tratamos de hacer es que una persona diferente, incluso puede el asistente, y ahora estamos haciendo una transición a usar CRF o fichas digitales en cual se hace una serie de preguntas y el paciente contesta. Y en este estado lo que estamos haciendo, hicimos un cuestionario con muchos tipos de preguntas que se la estamos dando a todos los pacientes tratados en la Universidad de Zúrich para ver si hay una tendencia, si hay una pregunta más sensible que la otra. Si vemos, porque si es que todas, y bueno, esto lo deben saber ustedes muy bien, que si empezamos, todos los pacientes marcan un 10, un máximo, es que la pregunta no nos sirve. Entonces tenemos que buscar, estamos en esa búsqueda y por lo menos por el momento usamos lo que hay en la literatura, pero estamos en esa búsqueda, no es fácil, no tenemos la solución. En medicina, obviamente, lo que conlleva la medicina, existen más OHIP, existen escalas mucho más profesionales, pero claramente el financiamiento para hacer un estudio médico no se compara con el financiamiento que tenemos nosotros. A nosotros en Suiza nos cuesta mucho hacer estudios clínicos, por eso estamos siempre abiertos a hacer cosas en el extranjero, pero es difícil, porque son costosos y no está la industria farmacéutica detrás. En este caso, nuestra industria farmacéutica son los implantes. ¿Más preguntas? Sí, por favor. Hay un que se llama Poliptide, si lo ubica, calidad de vida asociada a implantología, que fue validado y desarrollado en España. Hay uno, lo que sí hay es uno que es para prótesis totales, que sí está validado, pero lo que estamos utilizando ahora, existe uno que se validó hace poco, que es en cuanto a estética, facial, se me olvidó el nombre, pero está muy interesante, lo estamos utilizando ahora, no hemos sacado todavía ningún artículo con ese nuevo
ese nuevo cuestionario, pero nos interesa mucho porque lo que se ha visto, se hizo la validación como corresponde, sí es capaz de detectar diferencias cuando, por ejemplo, haces un implante unitario. Pero no estoy familiarizado con ese en particular. Hay varios, y en general nosotros tratamos de usar los que utilizan los otros grupos de investigación para nosotros poder después comparar. Muchas gracias. Gracias a ti. Fue por supuesto. Andreas. Gracias por la charla, excelente, Franz. Muchas gracias, padre. Una pregunta puntual, porque todas tus revisiones, por tu estudio primario, se basaban en aumentos de tejido blando a prueba de implantes. Sí. No sé si es que tu equipo o tú tienes experiencia o en el futuro ver lo mismo, pero en otro tipo de procedimientos que sería muy interesante, porque es algo parecido, pero no exactamente igual, como cubrimiento de sesiones, mejoramiento del fenotipo, alrededor de dientes, profundización de vestíbulos, etc. Entiendo que en Europa, no sé si estoy equivocado, pero los injertos halógenos no son tan utilizados. Prácticamente nada. Y por lo tanto, entiendo que por eso ocuparon seno versus Exactamente. autógeno. Sí. Pero no sé si tienen experiencia en otro tipo de procedimiento de aumento de tejido blando. Te puedo contar la verdad. Como tú bien sabes, no trabajo en un departamento de periodoncia, trabajo en un departamento de rehabilitación oral. Y una de las ventajas, de todas formas, de nuestro departamento es que vemos al paciente de forma holística. Nosotros hacemos toda la parte quirúrgica y hacemos toda la parte de rehabilitación. Pero existe también un departamento de periodoncia. Y como en todas partes del mundo, hay que cuidar la política. Y hay ciertas áreas que lamentablemente, a pesar de tener las ganas, te podría inventar a cualquier otra cosa, pero prefiero serte súper sincero. Entonces, en general, por ejemplo, áreas que están más enfocadas a periodoncia, en realidad tratamos de no hacer eso porque si no tendríamos problemas con el departamento de periodoncia. Todo, en general, nosotros no hacemos nada de cobertura de recesiones, eso se dedica solamente al departamento de periodoncia y obviamente existe innumerable, de hecho FibroGuide se está utilizando, FibroGuide, sustitutos de tejido blando se está utilizando para cobertura de recesiones y tiene un potencial excelente, pero no es nuestra fuerte y te estaría inventando sobre los datos. Lamentablemente me he ido un poquito de la periodoncia, estoy tratando ahí de poner un poco, pero no nos enfocamos tanto en eso simplemente porque no es el pool de pacientes que nosotros tratamos en general. Bien. Muchísimas gracias, Franz. Gracias a ti. Le voy a pedir a la doctora Arce que te haga entrega de un diploma y de un pequeño obsequio compartible. Ah, muy bien. Gracias. María. Igualmente, pues. Nos vemos pronto. Perfecto. ¿Puedo sacar esto? Sí, Déjame. 2 segundos. yo le tengo esto, ¿no? Ya. Yo se lo curo. Vamos a ir a tomar el tiro. Ahora sí. Ah, perdón. Ahí para enseñar. ¿A dónde miramos? No sé. A la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos. Sesión de hoy, por favor, no olvidar que mayo es un mes muy importante porque tenemos la Semana de la Encía. Están todos súper invitados a revisar nuestras redes para que se interioricen qué actividades van a haber cada uno de los días de la semana y por ahí tenemos alguna sorpresa con algo multidisciplinario. Así que estén atentos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches.